En el barrio de los 60, casi todo el mundo sabía quién tenía qué. No hacía falta preguntar, no hacía falta que nadie lo anunciara. Había un lenguaje silencioso de objetos y costumbres que el barrio entero leía con una precisión que habría envidiado cualquier sociólogo. Bastaba con mirar la fachada de una casa, escuchar el sonido que salía por la ventana abierta o notar lo que tenía puesto el hijo de alguien un martes corriente para saber en qué categoría vivía esa familia. Y lo que hace única esa lista de señales es lo que les pasó con el tiempo. Porque la mayoría de esas cosas que en los 60 comunicaba una posición social que no todos podían alcanzar, hoy están al alcance prácticamente de cualquiera o directamente dejaron de existir o se convirtieron en objetos que los más jóvenes ni reconocen. La riqueza de los 60 envejeció de una manera que ningún objeto de lujo moderno va a envejecer igual. Estas son esas cosas, las que leías sin saber que las estabas leyendo. El refrigerador eléctrico. El refrigerador en los 60 no era un electrodoméstico, era un símbolo. La mayoría de las casas del barrio todavía conservaba los alimentos de la manera en que se había conservado siempre. La olla, tapada encima del fogón, el agua fresca en el cántaro de barro, la carne comprada el mismo día, porque no había manera de guardarla hasta el siguiente. Vivir sin refrigerador no era una privación dramática porque era simplemente la normalidad, era lo que había. Pero la casa que tenía refrigerador eléctrico era otra cosa. Esa casa podía comprar en cantidad cuando el precio estaba bien. Podía tener agua fría en un día de calor sin ir al pozo, ni esperar que el cántaro de barro hiciera su trabajo lento. Podía guardar las sobras y comerlas al día siguiente, lo que significaba que las sobras existían, que no había necesidad de calcular la cantidad exacta para que no sobrara nada, porque nada podía perderse. El refrigerador cambiaba la relación de esa familia con el tiempo y con la comida de una manera que el resto del barrio notaba aunque no siempre lo nombrara. Era modernidad doméstica visible, audible en ese zumbido eléctrico que salía de la cocina cuando pasaba cerca de la puerta abierta y que en los 60 sonaba exactamente como el futuro. El televisor en blanco y negro. El televisor llegó a los barrios de los 60 como un objeto que no tenía precedente en la historia doméstica. Antes del televisor, el entretenimiento en casa era la radio, la conversación, el libro si había libros, los juegos de mesa. El televisor trajo imágenes en movimiento directamente al interior de la casa, y eso, la primera vez que lo viste, fue exactamente tan desconcertante como suena ahora. Las casas que tenían televisor se convertían en centros de gravedad social del barrio. Los vecinos que no tenían pedían permiso para ver el partido, la telenovela, el programa de variedades del sábado. Y ese permiso que se pedía y se concedía tenía toda la carga de la jerarquía social codificada en un gesto cortés. El que tenía el televisor recibía, el que no tenía visitaba, y esa distinción, repetida semana tras semana, decía cosas sobre quién era quién sin que nadie tuviera que decirlas en voz alta. La pantalla de los 60 era pequeña, la imagen era en blanco y negro, la recepción dependía de la antena en el techo y del viento que soplara ese día. Pero nada de eso importaba. Lo que importaba era que estaba ahí, que el mundo podía entrar a tu sala. El carro propio. El carro en los 60 no era un medio de transporte común. Era un acontecimiento. Una familia que tenía carro en el barrio de los 60 era una familia que había llegado a otro nivel. Y ese nivel se hacía visible cada vez que el vehículo aparecía frente a la casa o salía a la calle con la familia adentro vestida de salida. No importaba demasiado el modelo mientras tuviera ruedas y motor. La distinción relevante era binaria y brutal. Los que tenían carro y los que no tenían carro. Los que podían salir cuando querían y los que dependían del autobús, del favor de alguien, de sus propias piernas. Esa diferencia en movilidad era también una diferencia en libertad de una manera muy concreta y muy cotidiana que se vivía en el cuerpo cada vez que llovía y había que esperar en la parada. El sonido del motor del carro del vecino rico arrancando en la mañana era un sonido que el barrio entero escuchaba y procesaba en silencio. No con envidia necesariamente, aunque a veces también con envidia, sino con ese registro preciso que la gente tiene de su lugar en el mundo cuando los marcadores son tan claros y tan cotidianos. El teléfono en casa.
Voy a detenerme aquí porque creo que la distancia entre lo que significaba tener teléfono en los 60 y lo que significa hoy es uno de los saltos más dramáticos en toda esta lista. En los 60, tener teléfono en casa era tener acceso a una infraestructura de comunicación que no estaba disponible para todos. Era poder ser localizado. Era poder localizar a otros sin depender del mensaje mandado con alguien de confianza o de la visita física. Los vecinos que no tenían teléfono venían a pedir prestado el tuyo para llamadas importantes. Una noticia urgente, un médico al que había que avisar, un familiar lejano que necesitaba ser contactado. Ese gesto de venir a pedir el teléfono prestado era la materialización más cotidiana de la diferencia de posición, repetida con tanta regularidad que nadie la nombraba porque era simplemente parte del orden de las cosas. La mesita donde vivía el teléfono, con su agenda al lado y a veces con una funda de tela encima para protegerlo, era uno de los muebles más cargados de significado social de cualquier casa que lo tuviera. Comunicaba algo con su sola presencia que se leía antes de que nadie abriera la boca. La lavadora eléctrica. Aquí quiero ser concreto sobre lo que significaba no tener lavadora en los 60, porque creo que es fácil romanticarlo desde la distancia y mucho más difícil entenderlo si no lo viviste. Lavar la ropa a mano era trabajo físico intenso que consumía horas. Era frotar, exprimir, aclarar, volver a exprimir. Era el lavadero en el patio con el agua fría de la mañana y las manos que quedaban rojas y ásperas al terminar. Era un día completo de trabajo, al menos para la ropa de una familia de 5 o 6 personas. Y era trabajo que hacía alguien, generalmente la mujer de la casa, semana tras semana sin excepción. La casa que tenía lavadora eléctrica liberaba a esa persona de ese trabajo. No completamente, no de todo el trabajo doméstico, pero sí de ese bloque específico de horas y de esfuerzo físico que la lavadora se llevaba con un simple giro del dial. Esa liberación de tiempo y de energía era un lujo en el sentido más literal. Daba algo que todos querían y que el dinero podía comprar. Tiempo, energía, la posibilidad de hacer otra cosa con esas horas. Mandar a los hijos al colegio privado, la escuela pública de los 60, existía y funcionaba con una calidad que en muchos lugares era razonable. Pero mandar a los hijos al colegio privado, al colegio de curas o de monjas o al colegio bilingüe si había alguno en la ciudad, era una declaración de intenciones sobre el futuro que esa familia imaginaba para sus hijos. Era una inversión que iba más allá de la educación y que incluía el tipo de personas con quienes esos hijos iban a crecer, las redes que iban a construir, el mundo al que iban a tener acceso. Los niños del barrio sabían perfectamente quiénes iban al colegio privado. Lo sabían por el uniforme diferente, por el horario diferente, por la manera en que esos niños a veces hablaban diferente y a veces no hablaban del todo con los del colegio público. Era una línea invisible pero claramente trazada que separaba trayectorias de vida desde los 6 o 7 años. No siempre producía lo que prometía, pero en ese momento sí funcionaba como una propuesta visible al futuro de los hijos. La ropa comprada en tienda, no cosida en casa. En el barrio de los 60, la modista era una figura casi tan importante como el médico, porque la ropa de la mayoría de las familias no se compraba en tienda. Se compraba la tela, se llevaba a la modista del barrio, se describía lo que se quería y semanas después llegaba la prenda hecha a medida con las manos de alguien del vecindario. La familia que compraba ropa directamente de tienda, ropa ya hecha, ropa con etiqueta de marca, aunque fuera una marca modesta, estaba comunicando algo. Que podía pagar el sobreprecio de la ropa terminada, que no necesitaba el proceso de la tela y la costura, que su relación con la ropa era la del consumidor y no la del que construye lo que necesita con lo que tiene. La ropa de tienda tenía una textura específica, un acabado, una manera de caer que la ropa cosida en casa raramente igualaba aunque la modista fuera buena. Y los niños del barrio lo notaban cuando la ropa de alguien venía de tienda y cuando no, aunque nunca lo dijeran con esas palabras, aunque no supieran exactamente qué estaban notando. En un barrio donde la mayoría vestía lo que se cosía o se adaptaba, llegar con ropa salida de tienda era llegar con una ventaja visible. Vacaciones fuera de la ciudad. Irse de vacaciones en los 60 no era lo que es hoy. No era un viaje de fin de semana largo, ni un destino elegido entre docenas de opciones disponibles en una aplicación. Era un evento. Las familias que podían salir de la ciudad en verano, aunque fuera al pueblo más cercano con playa o con río,
eran familias que tenían un margen económico que el resto no tenía, y el regreso de las vacaciones era social de una manera que hoy no existe de la misma forma. Volvías al barrio y todos sabían que habías estado fuera. Tu piel lo decía, tu manera de contarlo lo decía, y en ese contar había un ritual de posición social que funcionaba en los dos sentidos. El que contaba decía implícitamente que había podido irse, y el que escuchaba recibía esa información y la guardaba en el mapa mental que tenía de cada familia del barrio. Hay algo en esa dinámica que me parece profundamente humana, y que no sé si debería producirme ternura o algo más incómodo. El estatus siempre necesita un espejo. Necesita ser visto para existir. Y el barrio de los 60 era ese espejo con una claridad que las redes sociales de hoy, con toda su escala, no han igualado en densidad e intimidad. El cuarto de baño dentro de la casa, es el indicador que más cuesta imaginar hoy, y que quizás es el más revelador de todos sobre qué tan distinto era ese mundo. En muchas casas del barrio de los 60, el baño no estaba dentro de la casa, estaba en el patio. Era una construcción separada, pequeña, con lo mínimo necesario, a la que había que salir aunque lloviera, aunque hiciera frío, aunque fuera de noche. Esa arquitectura de la necesidad básica, fuera del espacio principal de la vivienda, no era excepcional ni vergonzosa. Era simplemente lo que había en muchísimas casas que no eran de las más acomodadas del barrio. La casa que tenía baño completo dentro, con tina o con regadera, con agua caliente si era de las más afortunadas, era una casa de otra categoría. La privacidad del baño interior, la comodidad de no tener que salir al patio para lavarse los dientes a las 6 de la mañana, eran cosas que hoy parecen tan básicas que da trabajo catalogarlas como lujo, pero en los 60 eran exactamente eso. El piano en la sala. El piano no era solo un instrumento musical. Era un objeto de una carga simbólica que iba muy por encima de su función. La familia que tenía piano en la sala era la familia que había invertido en la educación artística de sus hijos, que podía pagar las clases de la maestra, que tenía el espacio y el dinero para acomodar un mueble de ese tamaño y ese costo dentro de la casa. El sonido del piano saliendo por la ventana abierta en una tarde de los 60 era un sonido que el barrio procesaba de manera diferente a cualquier otro sonido doméstico. Era el sonido de una aspiración particular, de un proyecto de familia que incluía la cultura y el arte como parte de lo que sus hijos debían ser. Era una declaración de valores codificada en teclas de marfil y madera barnizada. No todos los que tenían piano producían pianistas. Muchos de esos instrumentos pasaban décadas en la sala siendo tocados ocasionalmente y olvidados el resto del tiempo. Pero eso no importaba tanto como el hecho de que estuvieran ahí, presentes, anunciando su presencia a quien entrara a esa sala por primera vez. Mirando esta lista completa, lo que más me llama la atención no es la distancia entre esos indicadores y los de hoy. Es entender que el estatus siempre es relativo al contexto en que existe y que los marcadores de posición social no desaparecen, solo se desplazan. El refrigerador, que en los 60 era señal de prosperidad, hoy está en prácticamente todas las casas. Pero el espacio que ese símbolo ocupaba en la jerarquía social del barrio no quedó vacío. Lo llenó otro objeto, otra costumbre, otra señal que el barrio de hoy lee con la misma precisión silenciosa con que el barrio de los 60 leía el sonido del piano por la ventana. Lo que cambió es el precio de entrada y lo que no cambió es la necesidad humana de saber sin preguntar quién es quién. Y el barrio, como siempre, siguió sabiéndolo antes que nadie.